Respecto a la pregunta 1 sobre los primeros síntomas que presenta Alice al inicio de la película, el primer síntoma que presenta es cuando es invitada al que viene a ser una oratoria lingüística para poder exponer sobre un tema. Pero se le olvida una palabra y ella le echa la culpa a la copa de champán que se tomó antes de dar la conferencia. El siguiente síntoma fue cuando se fue a correr por todo el campus, donde ella había enseñado por un periodo de 20 años. Hubo un momento en el cual se desorienta totalmente, no sabe dónde está, no sabe a dónde ir, tiene que esperar un proceso de minutos para poder recordar y poder dirigirse a su casa. El siguiente síntoma fue cuando ella regresa de visitar a su hija Lidia y le pregunta a su esposo por qué no le había comentado de que él estaba patrocinando que su hija pudiera actuar. Él le dice que estaba seguro de que sí se lo había comentado, pero ella le dice que no. Esos son los 3 primeros síntomas que presenta Alice antes de ir al neurólogo por primera vez. Ahora voy a comentar algunos síntomas que también presenta, pero en el periodo antes de tener una respuesta sobre lo que tiene exactamente. El primer síntoma que presenta, que viene a ser que para Navidad no se acuerda cómo era la receta del budín, que ella siempre preparaba, entonces recurre al internet y también saluda 2 veces a la nueva novia de su hijo, Tom. ¿Qué quiere decir? La primera vez cuando Tom se las presenta y ella estaba en la cocina, y luego cuando estaban ya en la mesa. La saluda 2 veces y su hija Lidia se da cuenta y también la nueva novia se sorprende. En la primera prueba se realizan una serie de preguntas para evaluar el estado de su memoria, la capacidad de retención y atención. En este examen se le pide, por ejemplo, rememorar un nombre y una dirección que fueron mencionados anteriormente, pero se les vuelven a repreguntar en un tiempo ya espaciado para ver si pudo retener esta información. Posteriormente se realiza una prueba para evaluar su percepción. En ella se le muestran una serie de imágenes con el fin de que ella sea capaz de reconocerlas. Al finalizar estas pruebas cortas, se le solicita realizarse una resonancia magnética para descartar lesiones o accidentes cerebrales. Y al final de estas no se logra nada concluyente. Sin embargo, los resultados de la tomografía por emisión de positrones mostraron un exceso de beta-amiloide acumulado en el cerebro de Alice, dando como diagnóstico la enfermedad familiar de Alzheimer de inicio temprano, cuya causa se debe a una serie de mutaciones de un solo gen. Cada una de estas mutaciones hace que se formen proteínas anormales, como la proteína precursora amiloidea anómala. Y bueno, finalmente, según la CIA-10, nosotras logramos identificar la enfermedad de Alice con el código de F00.0 como demencia en la enfermedad de Alzheimer de inicio precoz, por circunstancias como son la fase acnésica y la alteración de la ejecución. En el caso de la fase acnésica, se registra un daño exactamente en las áreas de Brockman de 21, 22 y 37, correspondientes a la corteza temporal primaria. Y en el caso de la alteración de la ejecución, se puede registrar un daño en la corteza prefrontal. Y con esto nos referimos exactamente, con la alteración de la ejecución, eh, problemas para que le impedían planificar y organizar y secuenciar sus acciones. Por ejemplo, en una escena en la película, cuando ella había olvidado qué pasos tenía que hacer para realizar el postre que iba a hacer para la cena navideña. Bueno, en el caso de la enfermedad de Alzheimer, se depositan una serie de proteínas beta-amiloideas en el cerebro. Es importante saber que estas proteínas están presentes en todos los cerebros de todos los seres humanos, pero la única diferencia reside en que en las personas que padecen esta enfermedad, ellas no son capaces de eliminarlas. Y por esto estas proteínas se vuelven de alguna forma agentes tóxicos para el cerebro y forman placas en diversas zonas de ellas de forma progresiva. Y a la par que van formando placas, van destruyendo, matando a las neuronas, y en consecuencia esto acarreó a la aparición de muchos de los síntomas que nosotros identificamos en la película, como la pérdida de sentido de la orientación, que se hizo presente cuando se sintió perdida en la parte que iba corriendo en el campus, y la pérdida de memoria a corto plazo, que se hizo presente en muchas de las escenas, y finalmente fallos en el reconocimiento de objetos. 3. La actividad laboral de Alice, como se pueden dar cuenta,
al inicio nada más, afecta cuando está en una oratoria lingüística y se olvida una palabra, pero debido a cómo avanza la enfermedad se olvida hasta sus cronogramas de clases. Este motivo tuvo diferentes quejas de la mayoría de sus alumnos, diciéndole al rector que la encontraban perdida, que consideraban que ella misma sabía lo que explicaba, que dictaba una clase un día y la siguiente clase era un tema muchísimo después, entonces que no tenían mucha hilación los temas y que no habían entendido nada, que no habían captado la información. Entonces el mismo rector le pregunta qué es lo que está pasando, si tiene problemas con su esposo, si está con depresión, y le dice que no. En ese momento Alice le confiesa al rector que está pasando por lo que viene a ser un Alzheimer temprano, por lo cual el rector se asusta y le dice que va a considerar, que va a platicar con todo el directorio para poder ver si ella sigue dictando clases o la retiran totalmente. Realizar la pregunta 4, que es ¿qué papel desarrolló su familia en la vida de Alicia? Podemos decir que el esposo John fue uno de los principales soportes para Alicia en los principios de la enfermedad, que la enfermedad es el Alzheimer. ¿Por qué? Porque siempre estuvo apoyando a su esposa. Como podemos rescatar uno de los en el pedazo de la película, fue en el momento que Alicia se pierde en su propia casa y no puede llegar al baño, lo cual ella se orina encima de los pantalones y su esposo va y le ayuda a cambiarla y le dice que no pasó nada. Luego tenemos que su esposo también estudiaba y estaba al cargo de su esposa, lo cual no podía con los dos y le da el cargo a su hija Lidia. Le da el cargo para que pueda cuidar a su madre. Lidia es la hija que estudiaba teatro y no tenía muy buena relación con su madre. ¿Por qué? Porque no se hablaban mucho. Su madre no le gustaba la carrera que estaba estudiando. Pero al informe de la enfermedad que estaba sufriendo Alicia, Lidia y su madre se fortalecieron la amistad que tenían, sus lazos se volvieron fuertes, lo cual Alicia entendió un poco más a Lidia. Y Lidia, al ver lo que estaba sufriendo su madre, tuvo que ir a vivirse con ella, ya que no podía dejarla sola. Lo cual también estamos hablando de Tom y Anna. Tom siguió con su carrera, con sus trabajos. Anna siguió con su embarazo, ya que ella estaba embarazada. Y también podemos decir que Lidia estuvo mucho más a cargo de su madre, ya que cuando se fue a vivir a Nueva York, ella llevó a su madre y también contrató a una persona que estuviera a cargo de ella cuando el tiempo que no esté. También no podemos decir que los hermanos Tom y Anna no estuvieron al 100%, pero la que estuvo más a cargo de la enfermedad de su madre fue Lidia, que fue la que la apoyó en todo sentido hasta que su padre se fue. Para explicar el deterioro de la salud de Alice, nos basamos en el manual de diagnóstico CIE-10. La enfermedad de Alice, identificada con el código F00.0 Alzheimer de inicio precoz, tiene como característica el inicio relativamente temprano y confusiones muy marcadas de la enfermedad. Como podemos ver en la primera escena, que Alice olvida una palabra en un discurso, seguido de cuando sale a correr, se desorienta completamente del lugar. En cuestión de semanas, en una cena familiar, ella olvida una receta. Todos estos factores, como deterioro cognitivo, están muy presentes en la enfermedad de Alice en la primera fase. Desde olvidarse una receta, una palabra, hasta, como podemos ver en la escena final, en donde se olvida dónde dejó el celular completamente, dónde lo guardó, o incluso olvida su sabor de helado favorito. También podemos ver en juego el deterioro de la memoria de trabajo. Alice tenía un video instructivo que cuando pasen cosas como olvidarse su dirección o dónde vive, empiece una cuestión con el fin de acabar su vida. Bueno, cuando ella descubre este video por casualidad, no puede cumplir las funciones del video. Cada vez que lo veía, tenía que subir a la segunda planta de su casa y olvidaba qué acción tenía que hacer.
Funciones básicas también, como cambiarse o ir al baño ella sola, también se veía perjudicadas. E incluso podemos ver al final de la película la agnosia, que es cuando olvida completamente el rostro de su cuidadora o de su hija menor. El deterioro de la salud de Alice fue muy avanzado y muy marcado, con fases muy marcadas, como he ido explicando en el video.